Buenas noches, estamos aquí en la materia de hermenéutica presentando el último trabajo, fase 5. Vamos a la presentación. Hicieron todas las bombas de Juana. Mi nombre es Carlos Eduardo Palma. La hermenéutica posmoderna, Rorty y Bátimo. Bueno, entonces empezamos con pensadores posmodernos. Bátimo, Rorty, posmodernidad, momento histórico. Y la posmodernidad, ¿qué es? La posmodernidad es un momento histórico y una cognición cognitiva. Bueno, ¿qué es la posmodernidad? ¿Por qué es un momento histórico? Porque los pensamientos, opiniones, ideales y visiones, etcétera, son producto de los hechos históricos. ¿Sí? Y también es una condición cognitiva, porque la realización de la persona, porque una realización de la persona, un cambio importante a nivel interno. Vamos a hablar ahora de este filósofo que se llama Richard Rorty. Entonces empezamos por aquí. Richard Rorty dice que la realidad es un cuento, es una ficción, una historia que se ha creado para encontrar un sentido en el mundo. Las experiencias no es algo objetivo, sino el producto de una subjetividad. Ejemplo. Entonces, hablamos, por ejemplo, de los derechos humanos. Para Richard Rorty, los derechos humanos no existen. ¿En qué sentido? Para Rorty no tenemos derechos humanos no tenemos derechos como humanos, sino que como comunidad hemos decidido vivir bien con unas normas y para ello nos valemos de los hechos humanos. Es decir, todos en colectividad nos ponemos unas normas, unas reglas muy valiosas y en base a esas reglas podemos convivir, ¿sí? Es decir, son muy válidas, son necesarias, pero como realidad no existen los derechos humanos. ¿Sí? Son unas normas que nos hemos inventado. Entonces aquí pongo también, quiere decir que es una ficción, una invención. Los derechos humanos existirán hasta que la sociedad deje de creer en ellos. Posición frente a la posmodernidad. Listo. Por un lado, la ironía, que es privada. Y por el otro lado, la esperanza del liberalismo, que es público. Entonces, la ironía es una duda continua, radical, del vocabulario propio. La esperanza del liberalismo apoya el proyecto de la utopía liberal, es decir, apoyar la colectividad. Para Richard Rorty, él dice que la ironía es una duda constante. Entonces él dice, es bueno en lo privado ser irónico, ¿sí? Manejar esta ironía, dudar constantemente, dudar de lo que hay, dudar de las opiniones, de todo, del Estado, dudar de las visiones, pero a nivel ya de la colectividad hay que apoyar el proyecto de la utopía liberal, es decir, hay que apoyar una colectividad. ¿Sí? ¿Qué es una colectividad? Es decir, vamos a llegar a una trabajo en equipo, vamos a llegar a un trabajo colectivo en construcción de la sociedad. Es decir, en lo privado hay que ser ironista, mientras que en lo público hay que ser liberal en busca de una colectividad. Gianni Bátimo diferencia un pensamiento débil de un pensamiento fuerte.
Pensamiento fuerte, creencia absoluta. Por ejemplo, un pensamiento fuerte, Dios, la metafísica, la verdad, esos son conceptos absolutos. Es decir, que la construcción todavía la valora con un diálogo con por ejemplo, con el cristianismo, con los idealistas. O sea, él no ha dejado de dialogar con ellos. ¿Por qué? Porque parte de que es un pensamiento fuerte. O sea, hace parte de la construcción. Pensamiento débil es un pensamiento más que todo político, porque al liberarse del peso de la verdad implica una liberación. Es decir, por ejemplo, una persona que es expulsada del gobierno. Si está en contra del gobierno, automáticamente se libera del peso y puede opinar y hablar lo que quiera de ese gobierno, porque se liberó, o sea, porque al liberarse del peso de la verdad implica una liberación. También por medio de la interpretación y la construcción se puede pensar en un futuro mejor y luchar por él. La hermenéutica posmoderna, Rorty y Bátimo. Entonces Richard Rorty lo llevó esa hermenéutica a un pragmatismo, mientras que Gianni Bátimo lo llevó a un nihilismo consumado. Pensamiento hermenéutico orientado hacia un sentido relativista o posmoderno. Bueno, aquí vamos a hablar de unos retos. ¿Qué retos enfrenta la hermenéutica en el mundo contemporáneo a partir del texto elegido? Entonces, el mundo que nos rodea merece una concreta interpretación, puesto que en la vida práctica muchas veces no hay hechos sino múltiples interpretaciones. Y en un mundo marcado por el relativismo, la posmodernidad necesita brindar una interpretación en pro de lo colectivo y no en verdades subjetivas. ¿Qué tarea desempeña la hermenéutica en el pensamiento actual tras el legado de la tradición que se resquebraja en contextos posmodernos? Bueno, y aquí vamos a una opinión personal del estudiante. Entonces aquí dice, en el mundo posmoderno existe un relativismo moral, donde el bien ya está confundido. Cada persona cree en su verdad individual y en ocasiones no se piensa en una colectividad. Hoy se necesita de una hermenéutica clara, sana, que aporte a la construcción de la sociedad, una hermenéutica que interprete los signos de los tiempos para que no caigamos en los errores de nuestros antepasados y lleguemos a una interpretación apta, sana, equitativa, para así llegar a una mejor sociedad. Bibliografía, me basé en el libro de La hermenéutica posmoderna, en el texto La hermenéutica posmoderna de Rorty y Bátimo, en ¿Qué es la hermenéutica? Bueno, muchas gracias. Esta es la fase 5.